En este video vamos a ver lo básico de las etapas del juego. Ojo, básico, básico. Y lo decidí hacer así porque aún hay muchas personas convenciendo amigos de comprar el juego. Así que, si aún no los convencen, muéstrenles este video y así van a tener un panorama más claro de lo básico que deben de saber de cada una de las etapas que enfrentarían en equipo. Igualmente hablaré de algunos tips que a mí me han funcionado en los distintos tipos de dificultad. Disfruten el video. Bueno, vamos a hablar un poco de las etapas. Básicamente la primera etapa es avanzar a través de un cuarto, que es de donde salimos, parece que es como el lobby de un hotel. Tenemos que subir como 3 pisos hasta llegar al techo del edificio, pasar un edificio que está en construcción, luego de ahí bajar 2 pisos. Ahora va a pasar a través como de una fábrica de alcantarillas. Ahí vamos a toparnos algo que se vuelve muy complicado en los niveles más avanzados, o sea, más difíciles, que son los cuervos. Uno los evita, intenta evitarlo lo más que pueda. Cuidado con esos cuervos porque atraen hordas. Luego de eso ya llegamos al punto de salvo. Este me parece que es muy fácil, inclusive en nivel veterano. Nivel pesadilla es otra cosa completamente. Pero básicamente este es la parte uno del acto uno. Para las personas que estén jugándolo en fácil y en veterano es relativamente fácil, la verdad. Entonces, básicamente eso es. En esta segunda etapa del acto 1, apenas iniciar, nos vamos a topar con un boss que tristemente es el único con el que nos enfrentamos en todo el juego. Yo sé que los otros niveles son bastante jodidos, pero siempre los bosses hacen de los juegos mucho más entretenidos. Luego de enfrentarnos a él en una primera etapa se irá y aparecerá mucho más adelante por un segundo round. Antes de toparnos con el boss en el segundo round, tenemos que atravesar un túnel con muchos autos en el camino. Los autos pueden estallar si se les dispara mucho y puede ser de gran ayuda si estamos muy rodeados. Aparte, recordar que sonidos fuertes pueden atraer monstruos si están cerca. Ahora, cuando se entra en un pasillo, tener cuidado con las puertas con letreros rojos, porque a veces tienen alarmas que atraen monstruos. Igual, uno los termina abriendo para husmear por la mera estupidez de ver que nos encontramos. Más los jugadores capitalistas que andan recogiendo dinero todo el tiempo. Pero bueno, al tener presente que esas puertas pueden atraer monstruos, uno puede tener un plan de contención.
Luego de pasar el boss, vamos a llegar a la safe house más linda del juego. Yo podría vivir ahí encerrado, de hecho, sin ningún problema, porque los otros safe house son una completa cagada. Yo sé que el juego no trata de encontrar safe house, pero para las personas que fantasean con apocalipsis zombies y esas mierdas todo el tiempo, siempre es un factor importante pensar en un buen lugar para pasar el apocalipsis. Por ejemplo, yo me incluyo. En esta etapa es donde creo que se da un salto de dificultad, ya para veterano y obvio, aún más para pesadilla. Acá tendremos que pasar por un swampo que es bastante incómodo porque los monstruos pueden llegar por cualquier lado. A veces están detrás de arbustos inclusive. Y es una peste darle a monstruos más fuertes, porque a veces justo quedan detrás de árboles y no se les puede pegar. Y por pegarles a veces uno da un mal paso y alerta a los cuervos. Claro, se desata un desmadre de otro mundo. Cuando hay cuervos es una porquería, porque hay que andar siempre evitándolos caminando agachados. Y se vuelve complicado si un monstruo de los fuertes anda detrás de uno. Claro, no sé qué es peor acá, si los cuervos o cuando toca el mapa con neblina, porque literal se ve una mierda, por lo menos en la parte del swamp. Creo que donde más se complica todo es cuando se llega cerca de la fábrica que está por el muelle. Aquí hay mucha mob en los niveles difíciles. Muchas partes las he visto morir aquí por pequeños errores. Creo que las mejores estrategias es ubicarse unos pasos atrás y esperar a toda la horda. Así todos pueden ver bien de dónde vienen los enemigos.
Acá el objetivo es destruir un barco. De hecho, esta es la parte del mapa más corto, excluyendo el último mapa. Hay que admitir que sí es medio tricky este escenario en veterano y pesadilla. En la versión básica se puede limpiar todo después de destruir un tanque de gas que iniciará un caos. Como hemos hecho en versiones más difíciles, es llegar hasta el otro lado del barco en una carrera épica que ni Usain Bolt Zombie nos alcanzaría para que nos den el siguiente objetivo. Por cierto, gente, cuidado con los que explotan y con los breezer porque ellos pueden tirarlos al agua desde el puente y desde el barco. Y si caen al agua, se acabó todo. Al llegar al otro lado del barco hay un puente a donde llegarán refuerzos. Además que se nos habilita la opción de explotar el barco y justo ahí es donde se nos dan los explosivos para hacerlo. Ahora empezamos a descender por una especie de colina para llegar a un camino que nos llevará a una granja. Acá tengan presente que como el camino es empinado, puede que resulte complicado el retroceder, en caso de que tengan que hacerlo por algún monstruo especial. Ir limpiando de a poco con cobertura es una muy buena idea. Una vez llegados al camino, deben tener cuidado porque es angosto. No es súper angosto, pero puede resultar estrecho para enfrentar ciertos monstruos especiales, por ejemplo, al que vomita. ¡Mua, papachito!
Una vez llegados a la granja, van a toparse con un evento en el cual se deben destruir unos corazones que cada que destruyan uno vendrá una horda. Muchos optan por defenderse desde la casa, otros prefieren usar la zona estrecha que está por el puente que se cae, donde está uno de los corazones de hecho. Ya eso depende de cada equipo. Luego de eso queda correr hasta la nueva safe house, que es una pequeña carro casa que está atorada en un túnel. ¿A quién diablo se le ocurre que eso podría ser seguro? Pero bueno, una vez ahí, la etapa estará lista. Al salir de la casa rodante, vamos a tener que pasar por un túnel angosto. Igual, como con todo lo angosto anterior, hay que tener cuidado con los enemigos con daño en área. Hay muchos autos en el camino, que también es algo a tener en consideración. Justo al final llegamos a una calle donde tendremos que limpiar para activar una grúa, para que se nos abra el camino. Obvio, la grúa va a hacer el ruido necesario como para que unas buenas hordas de enemigos caigan y posiblemente aniquilen a todo el team. Así que, ojito con eso. Ah, por cierto, cuando activemos la grúa caerán tortuguitas que hacen referencia al estudio encargado del juego, Turtle Rock. Luego de eso seguiremos por una especie de laberinto, que como todo laberinto tiene sus ángulos ciegos. Dependiendo del team, el sigilo puede ser un muy buen aliado. Acá los panzoncitos que estallan y los manotas rompen mucho los huevos.
vez superado el laberinto, llegaremos a una iglesia para rezar que no nos... El en el siguiente evento, en el cual deben cubrir las ventanas con madera. La idea es que uno cubra mientras el otro instala la madera, pero claro, obviamente, eso es lo que uno pensaría, pero en el momento hay mucho agite, así que preparen su mejor teamplay y cuidadito con el friendly fire, porque acá me han pegado unas baleadas mis propios compañeros épicas. Claro, a mí se me han escapado un par de balillas, pero yo no fui, fue mi primito. Y una vez cubiertas las ventanas, todo queda listo. Es esta etapa y la última. Y ya, estamos por acabar. Claro, acá empieza la ansiedad por ganar, así que ojito con eso. Recuerden ir con paciencia porque una cagada en esta parte y se les va la partida. Acá vamos a pasar una gasolinera justo al salir de la iglesia y vamos a tomar rumbo hacia un pequeño residencial. En este residencial sí nos va a tocar pegarnos otra carrera épica también. Se limpia el área por el que se va a transitar y se llega a la casa de la esquina, la famosa dirección al fondo a la derecha. Ahí vamos a tener otro evento que es destruir corazones y de la misma manera nos van a llover monstruos por todo lado. Cada ventana, cada puerta, todo va a ser un paso para los monstruos. Lo bueno es que hay muchos espacios estrechos que se pueden aprovechar para poner bombas molotov y cosas por el estilo. Una vez destruidos los corazones, vamos a pasar al área de los 100 metros planos. Acá activamos una grúa que, como siempre, van a montar una fiesta increíble. Acá nos damos la tarea de correr, siempre teniendo en cuenta que por todo lado nos van a estar llegando monstruos. Así que pueden usar bombas molotov para hacer el camino en zigzag. Igual, todo depende del team. La gente debe jugar como más cómoda se sienta. Al pasar la casa después de la carrera, viene el área inicial de la mina. Acá tenemos que tener especial cuidado con los túneles. Casi todos se pueden destruir. Los que no es limpiar y seguir. Después del área de la mina, llegaríamos a la última safe house para enfrentarnos a la sesión final.
Bueno, ya estamos acá. El último juego es muy fácil. No, para nada es fácil. Eso sí, solo hay una misión que hacer: destruir la boca del túnel que está en el fondo. Parece muy sencillo, pero en caso de que lleguen a esas instancias en los niveles veterano y pesadilla, que yo sé que sí, porque hay gente buenísima que juegan mucho ese estilo de juego, muchos de ellos vienen de Left 4 Dead 1 y 2, van a ver la asquerosa cantidad de monstruos que van a ver. Acá, igualmente, como todo el juego, depende del team. A algunos les ha servido tener a alguien limpiando desde las alturas. A otros les ha servido mejor organizarse abajo para cubrir al que va a disparar el obús. Bueno, para mí es como un obús M777, pero no sé cuál modelo será el del juego. Bueno, no importa. La cosa es que hay que cubrir al que dispara, e inclusive alguno que tenga la oportunidad de acercarle alguna munición, excelente. Pero es duro, es muy pesado este mapa. Para algunos, el hacer economía desde el inicio es súper importante para las mejoras del equipo, obvio. Claro, vuelvo y repito, todo depende del teamplay del equipo. Y este sería el contenido básico del juego. Se explicó fase por fase el juego de la forma más básica para aquellos que aún estén indecisos de si comprar el juego o no. El juego tiene muchísimas posibilidades y en un juego tan pero tan nuevo queda muchísimo por descubrir.